Muy bien, continuamos con nuestro curso. En esta clase vamos a aprender a utilizar la herramienta de pluma. La herramienta de pluma aplicada al dibujo vectorial. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las ventajas de trabajar con dibujos vectoriales. Entonces vamos a abrir los archivos del inicio de esta clase. Estamos en la clase 39. Vamos a seleccionar ambos. Voy a hacer doble clic y los vamos a abrir. Y ya podemos inmediatamente empezar a trabajar con la herramienta de pluma. Yo tengo la herramienta de pluma aquí activa. Y lo que quiero enseñarle ahora, antes de comenzar a trabajar en este proyecto, es cómo podemos utilizar la herramienta de pluma en la teoría. Pues. Entonces voy a presionar Control N para crear un documento nuevo. Me voy a ir a mis guardados y voy a crear una plantilla de Instagram de 2000 por 2000. Y en este documento en blanco voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿de qué se trata la herramienta de pluma? La herramienta de pluma, como muestra ahorita la vista previa, me va a permitir a mí dibujar secciones dentro de Photoshop. Y estas secciones pueden ser rutas, pueden ser paths, o pueden ser formas, pueden ser vectores. Entonces, por defecto, es muy probable que a ustedes le venga la herramienta de pluma en modo trazado. En modo trazado en inglés sería path, sería como una ruta. Podemos dibujar en modo trazado, pero para que me entiendan mejor por ahora, porque estamos empezando a conocer la herramienta, vamos a utilizar vamos a utilizar la opción de forma. Y para que me entiendan un poco mejor, voy a seleccionar un color bien vistoso, un azul, para que se pueda notar qué es lo que estoy dibujando. Entonces, al dibujar vector, si yo hago un solo clic fijo, ya yo estoy creando mi primer punto de vector, mi primer vértice de ese vector. Y pueden ver que inmediatamente Photoshop crea una capa con ese vector que estoy empezando a crear. Mi siguiente punto, o donde yo voy haciendo puntos secos, yo voy creando límites de ese vector. Si yo presiono y arrastro, puedo crear curvas en el vector. Unas curvas que poco a poco van a seguir el resto de las curvas del resto del diseño que estoy manejando. De todas maneras, estas curvas se pueden editar, así que si las curvas no quedan perfectas en el primer intento, no importa porque siempre se pueden editar. Ya para cerrar el vector, yo me apoyo en el inicio y pueden ver cómo el icono cambia y ahora es una pluma con un circulito. Eso quiere decir que me está indicando ahorita Photoshop que ya está listo para cerrar el vector. Entonces yo hago clic acá, el vector queda cerrado y ya lo puedo mover. De hecho, me puedo ir a la opción de mover y puedo mover completamente este vector. ¿Qué ventaja tienen los vectores con respecto a una imagen? Los vectores no se pixelan. Los vectores son dibujos vectoriales. ¿Qué es un dibujo vectorial? Básicamente lo que está haciendo Photoshop es tomar la información de este punto A y la información de este punto B, y él está dibujando una línea a través de código entre esos dos puntos. Esa línea puede ser una línea recta, que sería la ruta más corta para llegar del punto A al punto B, o esa línea puede ser una curva en caso de que yo haya indicado una curva, y nuevamente esto se hace por código también. ¿Qué ventaja tiene para nosotros trabajar con vectores? Que los vectores no se pixelan. Entonces les voy a explicar o les voy a ilustrar un poco trayéndome la imagen del logotipo de la NBA. Me voy a traer el logotipo de la NBA a este documento y pueden ver que el logotipo de la NBA tiene cierta cantidad de resolución. Yo puedo ver algunos detalles acá en el brazo del jugador y puedo ver notablemente el contorno de las letras. Esto es una capa rasterizada, no es un objeto inteligente. Más adelante vamos a ver que esto no ocurre con los objetos inteligentes. Pero como esto es una capa rasterizada, si yo presiono Control T para transformar este objeto, que sería la transformación libre, y yo me apoyo en esta esquina y hago este objeto mucho más pequeño, y lo voy a hacer bien pequeñito, y estoy presionando Shift para que el encogimiento sea proporcional, y presiono Enter, ya yo he hecho la imagen muy pequeña y la he comprimido. Si presiono Control T otra vez y estiro esta imagen para hacerla más grande y presiono Enter, fíjense lo que ha pasado con la imagen. Esto no es un problema de la pantalla que están viendo ahorita. Esto es un problema simplemente por esto de que la imagen, al hacerse pequeña, se ha comprimido toda su información, y cuando se hace grande otra vez, una imagen rasterizada va a sufrir de este tipo de cosas. Esto no sucede con un vector. Si yo tomo el vector y presiono Control T para transformarlo, y lo hago muy pequeñito y presiono Enter, y luego presiono Control T otra vez para transformarlo, y ahora lo hago muy grande y presiono Enter, el vector sigue siendo un vector. Los bordes siguen siendo definidos y yo lo puedo seguir editando como un vector. Así que ya de salida es una herramienta súper útil
para nosotros poder diseñar logotipos dentro de Photoshop. Este no es el único uso de los vectores, hay muchísimos usos para los vectores, pero este es uno de los más comunes. Entonces, para que ustedes se vayan acostumbrando a la herramienta del vector, tengo estos ejercicios. Voy a trabajar con el ejercicio de Nike y voy a trabajar con el logotipo de la NBA. Voy a comenzar con el de Nike, que es el que considero que es más sencillo. Entonces, si esta es mi capa original, yo la voy a llamar original de una vez. Y entonces voy a empezar a crear documentos. No importa el color del vector, esos son colores que podemos cambiar más adelante. Por ahora lo único que me interesa es el dibujo del vector. Entonces yo quiero tener mi logo de Nike, pero vectorizado, para que sin importar si yo lo hago muy pequeño o muy grande, el logo siempre se vea bien y yo lo puedo utilizar para sitios web, para impresión de camisetas, para impresión en vallas publicitarias en las avenidas o en las autopistas de la ciudad, etc. O sea, no importa la escala, siempre se va a ver bien. Entonces voy a utilizar la herramienta de pluma otra vez y voy a empezar a recrear. Me voy a acercar mucho al punto que ya estoy viendo el grid. No se preocupen, es porque esta imagen es muy pequeña. Si yo presiono Control Alt I, puedo ver que esta imagen es de apenas 450 píxeles por 240. Y en muchas ocasiones nosotros vamos a descargar imágenes de internet cuyos logotipos de referencia son muy pequeños. Pero nuevamente esta es la ventaja del vector, porque yo lo puedo dibujar así de pequeñito, pero después lo puedo hacer mucho más grande y nunca se me va a pixelar. Entonces vamos a empezar a dibujar la N del Nike. Yo voy a comenzar por acá, voy a hacer mi primer clic. Y para moverme en una línea completamente recta, yo voy a presionar Shift en el teclado. Y de esta forma, cuando yo hago un clic acá, la línea sí o sí va a ser una línea derecha, bien sea en vertical o en horizontal. Siempre que yo mantenga Shift, voy a poder tener como esa restricción ortogonal en el eje X y en el eje Y. Una vez que tengo ese segundo vértice, me voy a ir a la parte de arriba y voy a hacer clic en mi siguiente vértice, y con Shift voy a hacer clic en mi siguiente vértice. Y hasta ahora voy bien. Ahora voy a hacer clic en mi siguiente vértice y en este momento ya yo no puedo ver bien mi contorno que estoy dibujando. Entonces, en este caso, en esta forma que yo sigo trabajando, porque es una forma que está abierta, todavía no se ha cerrado, yo puedo bajar temporalmente la opacidad para ver un poco mejor lo que estoy dibujando. No lo voy a bajar tanto. Así puedo ver este sombreado azul que corresponde a mi vector que estoy recreando del logotipo de Nike. Entonces ahora voy a irme a mi siguiente vértice y ahora voy a hacer todo esto un poquito más rápido porque la N es bastante sencilla de terminar. Voy a irme hasta acá y una vez que cierro ya tengo esa primera N vectorizada. Voy a vectorizarla ahí y fíjense lo que va a pasar en el menú de capas cuando empiezo a vectorizarla ahí. Boom, inmediatamente se crea una capa nueva porque ya la anterior la he cerrado. Entonces ahora presiono Shift y simplemente tengo que indicar los puntos de la I y ya la puedo terminar. Vamos ahora con la K. Exactamente lo mismo. Aprieto Shift en los tramos que son derechos, que son los de la parte inferior y los de la parte superior. Aquí la opacidad no me deja ver bien, así que lo voy a bajar. Llego por acá con Shift, presiono y voy a ir dibujando todo el contorno de la letra del Nike. Se va a complicar un poco más en el área de la punta de todo este dibujo, pero no se preocupen, ya vamos a ir para allá. Primero vamos a ir con la sección más sencilla. Aquí no importa que se solape. No importa que se solape porque un vector va a estar por encima del otro. Aquí voy a bajar la opacidad para ver qué estoy dibujando. Muy bien. Vamos a irnos por acá con Shift. Sigo colocando mis puntitos. Cuando necesito las diagonales yo no coloco Shift porque si no me va a salir una línea derecha. Control Z para deshacer. Aquí yo mantengo el diagonal. Y luego solo presiono Shift si necesito una línea derecha. Entonces todas estas opacidades ahora las voy a colocar al 100% para poder ver mis nuevas letras vectorizadas. Entonces hasta ahorita vamos muy bien. ¿Qué pasa cuando me encuentro con objetos curvos? Cuando nos encontramos con objetos curvos yo siempre puedo crear nuevas curvas. Y hay distintas formas de lograrlo, pero les voy a enseñar cuál es la más sencilla. El primer clic es fijo, es un clic seco. Y vamos a tratar de concentrarnos en vértices. Eso es el ejercicio que tienen que hacer ahora. Más allá de las curvas que ustedes quieran lograr, deben concentrarse en la posición de los vértices. Por ejemplo, si yo quiero que mi siguiente vértice sea esta punta, yo voy a tener apenas 2 vértices para controlar toda esta curva.
sería bueno que yo tuviera un poquito más de vértices para que la curva me quede mucho mejor. Entonces mi primer clic va a ser fijo ahora, pero esta vez no he soltado el clic, lo voy a arrastrar un poco para crear esa primera curva. Y pueden ver que ese punteado azul me está indicando cómo se va a curvar ese vector, y entonces simplemente yo tengo que igualar esa curva lo mejor posible para que me quede ese inicio del vector. Mi vector debe rellenarse hacia el lado izquierdo, pero por ahora se está rellenando hacia el lado derecho, porque Photoshop siempre va a intentar visualmente sellar el vector para que tú veas lo que estás dibujando. De todas maneras, ahorita no nos preocupa esto. Ahora voy a hacer mi siguiente curva, y si yo hago un clic fijo por acá, pueden ver que ahora yo tengo un poquito más de control sobre la siguiente curva que viene en el logotipo. Entonces esta vez lo voy a colocar más o menos por acá, y fíjense que he hecho esa curva perfectamente. Ahora lo que viene es casi una línea recta hasta el final, entonces voy a hacer casi una línea recta hasta el final y ya tengo ese punto del Nike. Ese clic es seco, este clic no es un fijo, para no hacer una curva allí. Ahora voy a irme hasta el siguiente tramo recto, que yo puedo asumir que es como hasta aquí aproximadamente, y pueden ver que ahora tengo el borde del Nike, pero ahora sí voy a bajar un poco la opacidad porque ahora necesito un poquito más de control. Me voy a acercar a esta parte del documento y ahora voy a comenzar mi siguiente curva, y en lugar de nuevamente hacer esta curva acá porque no voy a tener mucho control sobre esta curva, yo prefiero, control Z para deshacer, yo prefiero hacer las curvas en tramos más pequeños. Entonces voy a empezar mi curva por acá, voy a seguir mi curva desde este vértice por acá, algo así, y voy a seguir mi curva desde este vértice por acá, y finalmente mi curva que cierre allí en la parte de arriba. Aquí no quedó muy bien, pero más adelante en la siguiente clase vamos a ver cómo editarlo. Entonces, ahora yo puedo hacer subirle el 100% de la opacidad, y yo puedo tomar todas estas formas y con la herramienta de mover yo puedo moverlas al documento de Instagram en el que yo estoy trabajando. Vamos a apagar el vector anterior, vamos a meter todo esto temporalmente en un grupo, y si yo presiono control T y yo aumento el tamaño del logotipo del Nike, presiono enter, pueden ver que está perfectamente vectorizado y en ningún momento se está pixelando. Si yo presiono control T y lo hago más pequeño y acepto el cambio, y control T y lo hago más grande otra vez, pueden ver que en ningún momento hay ningún pixelado, cosa que nuevamente es muy útil para el diseño de logotipos. Ahora vamos a ir con un ejercicio un poco más complejo. Es el ejercicio del logotipo de la NBA. Entonces voy a comenzar con la N porque es lo más sencillo. Voy a habilitar mi herramienta de pluma. Voy a hacer mi primer clic para dibujar la N, y como la N en este tramo es muy derecha, presiono Shift e indico mis siguientes puntos y ya tengo el primer tramo de la N. Aquí este tramo también es derecho. Ni siquiera es derecho, fíjense que tiene como una curvatura la N. Wow, no me había dado cuenta que la NBA tiene esta curvatura. Entonces voy a crear esta curvatura un poquito suave de la N, algo así. Quizás tengo que bajar un poquito más la curva, subir un poquito más el mouse para que la curva me quede más baja. Y esa sería la primera N. Pero ahora si quiero hacer este siguiente punto, pueden ver que se va a crear como una curva por acá. Y no va a quedar bien porque hay como un pellizco aquí en la parte de arriba. Entonces ahora les voy a indicar cómo ustedes pueden hacer como un corte final en ese vértice de ese dibujo. Yo presiono Alt y hago clic en ese vértice y le quito ese Bezier, esa ancla que me permite deformar el vector para dejarlo como un vértice seco. Y ahora mi siguiente clic es una línea completamente derecha. Es una línea completamente derecha por acá, es una línea completamente derecha aquí, aquí. Ahora necesito bajar la opacidad porque ya no veo muy bien lo que estoy haciendo. Mi siguiente vértice es este, pero aquí hay una curvatura en la N también. Así que voy a terminarla. Me va a presentar el mismo problema acá, entonces presiono Alt y hago clic en ese vértice. Hago mi siguiente clic y termino de cerrar mi N y ya ese objeto queda completamente cerrado. Ahora voy a ir con la B. Voy a irme, mi siguiente clic está aquí, con Shift hacia acá. Me voy a acercar un poco a la parte de abajo y hasta acá es un tramo derecho, así que con Shift voy a crear mi tramo derecho hasta acá. Y le voy a bajar la opacidad para ver qué es lo que voy a dibujar. Yo puedo resolver toda esta curva con una sola curva. Entonces voy a apoyarme acá donde comienza este tramo derecho, justo aquí. Y voy a crear la curva de la B con la guía del vector. Una vez que esté listo, yo presiono Alt para eliminar esa sección del Bezier, y ahora con Shift
Yo me muevo en una línea recta y ahora voy a hacer la siguiente curvatura, que es justo esta curva que estoy haciendo ahorita. Como ahora viene otra curva hacia acá, si yo empiezo a hacer la curva pueden ver que se ve muy extraño. Entonces nuevamente vamos a presionar Alt y vamos a quitar ese Bezier, esa ancla, para poder dibujar nuestra curva con un poco más de control, que sería este punto de inicio de la letra B. Presiono Alt acá y ahora voy a hacer mi tramo con Shift justo hasta acá, hasta donde inicia la curva. Y ahora justo hasta acá donde inicia el tramo derecho voy a hacer mi siguiente curva de la B, que sería más o menos por aquí. Presiono Alt y este último tramo lo cierro y me queda una letra B completamente derecha. Pero la letra B tiene espacios dentro, es decir, necesito que tenga otro tipo de vector dentro. Entonces, para resolver esto, yo puedo dibujar los contornos internos de la B con un vector nuevo. Este tramo es derecho hasta acá. Aquí voy a crear mi siguiente curva, algo así. Este tramo es derecho hasta acá. Mi siguiente curva por aquí. Y cierro mi geometría. Esa geometría, voy a apagar estas capas. Esa geometría que acabo de hacer, ese vector, digo geometría, perdón, porque estoy acostumbrado a dar clases de 3D, pero ese vector no necesito volver a dibujarlo en la parte de abajo. Simplemente voy a presionar Control J para duplicarlo y lo voy a bajar presionando Shift hasta que me ocupe el espacio de la B en la parte de abajo. Vamos a bajarle un poco la opacidad. Veo que es un poco más pequeño, así que presiono Control T para transformarlo, para hacerlo un poquitico más pequeño y presiono Enter y ya me queda listo ese dibujo. Muy bien, voy a darle el 100% de la opacidad, voy a darle el 100% de la opacidad por acá y este el 100% de la opacidad y a este también. Entonces este vector yo quiero que tengan ya los colores de la NBA, entonces voy a hacer doble clic en el vector y con el gotero me voy a apoyar en el color azul y ese vector ahora tiene el color azul. La letra B también, voy a hacer doble clic en el vector, con el gotero me apoyo y esa letra B ya tiene ese color, pero estas dos formas necesitan otro color. Necesitan que sea blanco porque es el color del fondo del logotipo. Entonces les voy a colocar blanco y pueden ver que si apago mi logotipo de la imagen, mis nuevos vectores están perfectamente dibujados y tengo el logotipo de la NBA. Ahora vamos a hacer la letra A. Me voy a ir otra vez a la herramienta de pluma. Ya que voy a comenzar mi nuevo vector, de una vez quiero que ya tenga el color final. De hecho no, voy a utilizar un color distinto porque cuando estoy dibujando vector yo trato de que no sea del mismo color del fondo para poder notar qué es lo que estoy dibujando. Voy a ir hacia acá con Shift. Estoy dibujando el color blanco, claro, porque fue el último vector que coloqué. Así que ¿saben qué? Voy a interrumpir este vector, voy a hacer doble clic. Lo voy a colocar de color verde y lo voy a eliminar. Ahora sí, voy a crear mi herramienta de pluma otra vez y voy a solucionar ese problema. A ver, vamos a crear un vector nuevo. Hago clic acá, me dice no se puede utilizar la herramienta de pluma porque ha habido un error del programa. No se preocupen, esto es porque vamos a crear una capa nueva a ver si lo podemos resolver. Y voy a crear un vector con la herramienta de pluma en modo forma. Muy bien, al crear una capa nueva ya resuelvo ese problema. Perfecto, voy a seguir dibujando apoyándome en todos los vértices del logotipo de la A de la NBA. Aquí hay muy pocos tramos derechos, así que es bastante fácil solucionar la letra A. Le voy a bajar la opacidad porque ahora necesito dibujar el siguiente vector, que es el interno. Me voy a apoyar por acá para acercarme con Shift y ya para terminar este vector. Entonces ya este está listo. Voy a hacer que esta forma tenga este color y que esta forma tenga el color blanco. Ok. Perfecto, y la opacidad de este al 100%. Entonces ahora cuando apago el logotipo, NBA ya están listos con su fondo. Ahora me falta la persona y es aquí cuando se hace un poquito más complejo porque aquí yo voy a necesitar muchísimos más vértices. Entonces voy a comenzar con este vector de esta zona del logotipo. Entonces voy a comenzar con un vector nuevo. Vamos a confirmar primero cuáles son todas nuestras formas de los vectores. Tengo la N, tengo la B, los dos elementos de la B. Tengo el centro de la A y la A. Así que vamos a crear un nuevo vector. Perfecto. Entonces, este vector lo podemos hacer de dos formas. Yo puedo hacer toda esta mitad de un vector, toda esta mitad de un vector y luego la mitad de la persona para yo poder cambiar
el fondo cada vez que quiera. Que de hecho creo que es la solución más cool en este caso para solucionar esto. Entonces fíjense, voy a comenzar mi vector acá y voy a dibujar toda la pieza roja en un solo vector. Voy a hacer mi primera curva por acá. Presiono Alt. Vamos a hacer doble clic porque el color de este vector quiero que sea verde. Presiono Alt para quitar ese Bezier y todo este tramo es un tramo derecho, así que con Shift presiono hasta acá y tengo un solo tramo derecho. Este es el balón, así que necesito mucho control en curvas. Así que voy a empezar a hacer las curvas por tramos. Este sería mi primer tramo. Este sería mi segundo tramo. Y aquí no va a quedar muy bien esta curva. Pueden ver que estoy teniendo un poco de trabajo por culpa de este Bezier. Entonces aquí presiono Alt para que este Bezier me quede seco. Y entonces yo poder controlar mi curva de una forma más flexible. Presiono Alt para eliminar ese Bezier otra vez y nuevamente controlar esta curva. Muy bien. En la clase voy a deshacer. En la clase siguiente nos vamos a dar cuenta que hay formas un poco más profesionales de editar estas curvas, pero por ahora quiero que nos mantengamos así. Me voy a ir al codo. El codo tiene un punto de quiebre acá, entonces voy a comenzar mi primera curva acá. De hecho, voy a mantener este tramo derecho. Y aquí voy a crear como una especie de curva hacia acá hasta que llegue hasta este punto. En el abdomen tengo como una especie de curva hacia abajo. Y luego una especie de curva aquí. Aquí ya lo corto en seco y voy a bajar la opacidad. Aquí tengo una curva que sale. Alt para cortar en seco. Tengo un tramo casi derecho. Y aquí tengo otra curva hacia abajo. Entonces voy a hacer esta curvatura aquí. Alt para quitar ese Bezier para poder crear mi siguiente curva con libertad. Y fíjense que estoy creando esta pieza roja, pero no es el plan que yo estaba siguiendo. Entonces voy a presionar Control Alt deshacer varias veces. Ya les mostré ese proceso en ese tramo. Pero en mi plan original, justo cuando inicié la curva, yo debía haber llegado justo hasta acá arriba, porque es la forma más correcta de hacer este logotipo. Una vez que llegue acá en la curva, en la parte de arriba, perfecto, presiono Alt y con Shift creo este vértice. Y ahora necesito terminar la pieza de esa mitad del logotipo. Entonces puedo terminarla atravesando el logotipo por acá. No hay ningún problema. Hasta que cierre. Y esta sería mi primera pieza. Mi segunda pieza, mi segundo vector sería el tramo azul. Entonces voy a dibujar el tramo azul. Voy a hacer mi primera curvatura allí. Alt aquí. Voy a bajar hasta que comience mi tramo en la parte de abajo. Justo aquí con Shift. Perfecto, aquí voy a habilitar mi siguiente curva. Presiono Alt para que me quede en mi tramo derecho. Llego hasta acá. Bajo la opacidad un poco. Y ahora yo voy a dibujar el resto del contorno de este vector. Vamos a irnos un poco hacia arriba. Por acá. Hacia acá, hacia el centro, hasta que se cierre. Entonces ahora tengo dos vectores que necesitan dos tonos de color. Entonces este necesita ese tono de rojo, así que voy a presionar doble clic por acá y con el gotero voy a seleccionar ese rojo y le voy a dar el 100% de la opacidad y voy a apagar temporalmente esa capa. El siguiente necesita el tono del azul de la NBA, le voy a dar el 100% de la opacidad, pero voy a apagar esa capa. Y ahora voy a dibujar la persona para que sea un solo vector de color blanco. Entonces ahora sí voy a comenzar con un vector nuevo. Voy a comenzar por esta oreja. Hacia acá, esta sería mi primera curva. Vamos a cambiar este vector para que sea un color bien notable, un naranja puede ser. Y voy a ir poco a poco dibujando el contorno de mi persona. Pueden ver que a cada momento yo creo curvas nuevas y cuando necesito crear una curva desde este punto, yo presiono Alt para cerrarlo. En este caso tengo que tener un poquito más de control por acá. Algo así. Para que ese Bezier que está saliendo o que está sobrando por allá no me sabotee el resto del vector. Perfecto. Aquí un tramo curvo en este sentido. Una curva más suave por acá. Aquí tengo una curva muchísimo más pronunciada en el hombro. Y poco a poco nosotros vamos a ir vectorizando nuestra pieza. Vamos a darle un poquito más de presencia a ese músculo. Y por acá también. Obviamente, mientras más cariño le pongan, mejor va a ser el resultado. Yo ahorita lo estoy haciendo bien rápido para ilustrar el proceso. Aquí puedo bajar en una línea recta, no hay problema. Y aquí ahora sí voy a hacer el dibujo del balón. Entonces con Alt voy a bajar la opacidad porque no me deja ver bien mi vector.
mi base del vector. Voy a seguir creando curvas, presiono Alt cuando no necesito continuar desde esa curva y quiero crear mi nueva curva personalizada y tener control sobre ella. Aquí viene un tramo derecho y aquí yo voy a empezar a crear mi curva por aquí. Aquí un poquito de curva en este sentido. Aquí también por acá. Aquí un tramo más derecho y una curva más suave. Y aquí viene el short del jugador que viene en una curva saliendo por aquí. Algo así, pero viene en un tramo derecho. Y aquí hacia abajo, una curva más saliente del muslo. Hacemos la siguiente curvatura y pueden ver que a cada momento yo estoy presionando Alt para poder elegir dónde yo quiero mis curvas. De todas maneras, todo esto se puede refinar. De hecho, en la clase que viene, nosotros vamos a aprender a refinar todo esto. Pero por ahora, es suficiente que nosotros lo veamos de esta forma. ¿Ok? Quiero mantener la fluidez de las curvas por acá. Aquí sí voy a cortar con Alt porque quiero crear mi nueva curva de inicio del zapato. Igual hacia acá. Muy bien. Y esta curva hacia acá, hacia el zapato. Perfecto. Y ahora giro todo esto acá hacia arriba. Y me muevo una línea derecha. Aquí voy hacia el tobillo. Este tobillo lo puedo hacer con una sola curva. Aquí tengo una sola curva en otro valor. Y poco a poco voy haciendo el vector. Este archivo yo al final lo voy a guardar como un archivo PSD, un archivo de Photoshop. Y se los voy a dejar a ustedes como referencia. De todas maneras, lo ideal, por supuesto, es que ustedes practiquen el vectorizado con el logotipo del Nike, que es el más fácil. Y luego con este logotipo de la NBA, que requiere muchísimo más trabajo a la hora de contornear al jugador de baloncesto. Ok, vamos a hacer un tramo más derecho por acá. Aquí ya viene una curva. Aquí ya estoy a punto de terminar ya mi vector. Siempre pasa que cuando uno está vectorizando, ya cuando estás a punto de llegar al final, siempre uno siente como una emoción. Es bien divertido. Ok, aquí voy a crear como una curva suavecita hacia acá, que llega hasta esta oreja. Una curva que me inicia la oreja justo aquí y me la termina acá en la parte de arriba de esta forma. Perfecto, ya he cerrado esa pieza. Le voy a dar el 100% de la opacidad y ahora el color de esta pieza va a ser de color blanco. Entonces ya ahora puedo apagar mi imagen de referencia de fondo, puedo encender mis otros dos vectores y pueden ver que tengo mi logotipo de la NBA vectorizado por mí. Yo puedo cambiar el logotipo, obviamente no es lo correcto, pero yo puedo cambiar el logotipo de los colores por cualquier otro color porque ya lo he diseñado de esa forma para que cada tramo de cada lado sea independiente. Voy a presionar Control Z y Control Alt Z para deshacer. Para confirmar que todo quedó bien, lo voy a meter en un solo grupo. Y este grupo temporalmente me lo voy a llevar a la plantilla de Instagram. Y nuevamente, como hicimos con el logotipo del Nike, les voy a probar que con el vector no se pixela la información. Entonces la voy a hacer infinitamente muy pequeña. Presiono Enter, Control T y la hago muy muy grande. Y en ningún momento tenemos pixelado porque estamos trabajando con diseño vectorial. Entonces esto va a ser todo por esta primera clase de introducción en el que hemos aprendido cómo funciona la herramienta de Pluma y cómo podemos, en este caso, diseñar logotipos. No, voy a interrumpir la clase acá y nos vemos en la clase que viene donde vamos a conocer un poquito más sobre las formas que tenemos para editar logotipos. ¿Ok? Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.